Buenos días chicos, concluimos hoy la serie de vídeos dedicados a la tectónica de placas y sus consecuencias. En este último vídeo hablaremos de la teoría de la tectónica de placas y de las consecuencias del movimiento de las placas. Recopilemos lo que sabemos hasta ahora. Según el modelo dinámico del interior de la Tierra, la litosfera es la capa superior de la estructura terrestre. En segundo lugar, los continentes se desplazan empujados por el material fundido que sale por unas grietas, denominadas rift, y cuando se solidifica este material se genera litosfera oceánica. Y por último, los volcanes y los focos de los seísmos se alinean en determinadas zonas activas del planeta, mientras que están ausentes de otras zonas. En 1965, varios geólogos coincidieron en determinar que la litosfera se encuentra fragmentada en placas, y las representaron en un mapa similar a este. En él podemos observar que existen unas 16 grandes placas litosféricas. Pero si ampliamos el zoom, podemos observar otras 42 microplacas. También podemos observar que algunas placas solo tienen litosfera oceánica, como pasa en la placa del Pacífico. Otras solo tienen litosfera continental, como en la placa arábiga, pero que la mayoría son placas mixtas, en las que hay tanto litosfera continental como oceánica. La tectónica de placas es una teoría global, ya que permite la explicación de la mayor parte de los fenómenos geológicos. Ya hemos visto en vídeos anteriores que los seísmos suceden en los límites de las placas litosféricas, como también se localizan las áreas volcánicas en los límites de placa. Pero podemos observar que las cadenas montañosas recientes, las de mayor altura, también se encuentran en los límites de placa. De esta forma, se puede concluir que la mayor parte de la actividad geológica del planeta se concentra en los bordes de las placas litosféricas. Y es que las placas se mueven, y es este movimiento el que origina la actividad geológica. Pero ¿cuál es el origen del movimiento de las placas? Recuerda que explicamos que en la Tierra existe un calor interno remanente, consecuencia del proceso de formación del planeta, que la baja conductividad térmica de la capa externa, la litosfera, dificulta la salida de dicho calor interno, y que bajo la litosfera los materiales calientes de la astenosfera y de la mesosfera ascienden hasta llegar a la litosfera, que los materiales fríos descienden y que entre ambas zonas se producen desplazamientos laterales de los materiales. Se forman así unas corrientes de convección en los materiales del manto, unos materiales en estado sólido, pero que se pueden desplazar en largos periodos de tiempo, ya que tienen un comportamiento plástico debido a las enormes presiones que existen en el interior terrestre. Las corrientes de convección se originan en la capa D, una zona de transición entre la mesosfera y la endosfera en la que se recoge todo el calor procedente del núcleo terrestre. Este calor crea una pluma convectiva que asciende hasta que, millones de años después, llega a la litosfera, fragmentándola y originando un rift. Después, el material se mueve en horizontal bajo la litosfera y la arrastra, alejándose lateralmente del rift, como si se tratara de una cinta transportadora. Lejos de esta zona, y millones de años después, estas rocas ya se han enfriado lo suficiente como para incrementar tanto su densidad que les obliga a bajar, hundiéndose. Es una zona donde la litosfera subduce, introduciéndose en la astenosfera. Ahora, los materiales fríos descienden, mezclándose con las rocas del manto, hasta llegar al límite con el núcleo, donde vuelven a circular horizontalmente para cerrar la célula convectiva. Así pues, las corrientes de convección producen el movimiento de las placas litosféricas. Este movimiento puede ser divergente, donde las placas se separan. Puede ser convergente, donde las placas chocan, o puede ser un movimiento lateral. Observamos, pues, tres tipos de límites entre las placas, teniendo en cuenta el tipo de movimiento de estas y los fenómenos que suceden en la litosfera. En primer lugar, vamos a hablar de los límites constructivos, que son zonas en las que las placas tienen un movimiento divergente, es decir, la pluma convectiva sube y cuando llega a la litosfera se separa hacia los lados, arrastrando a la litosfera. El ascenso del material caliente hace que se fundan los materiales que hay bajo la litosfera, creando una cámara magmática, mientras que la separación de las placas origina una grieta por la que sale el magma. Es el rift. La solidificación del magma genera el basalto que va construyendo la litosfera oceánica
que crece separando los continentes. Además, como consecuencia del ascenso del magma, se producen terremotos de foco superficial y la acumulación de rocas calientes junto al rift origina una cadena montañosa submarina denominada dorsal oceánica. Otro tipo de límite de placa es el límite pasivo, denominado así porque en él no se crea ni se destruye litosfera oceánica, aunque es una zona de elevada actividad sísmica. Son las fallas transformantes, como la falla de San Andrés, en las que cada una de las partes de la falla se desplaza lateralmente, en sentidos contrarios. Este movimiento produce una gran fuerza de rozamiento, y la resistencia de las placas al movimiento acumula enormes cantidades de energía que, cuando se libera bruscamente, producen terremotos. Por último, los bordes de placa destructivos son aquellos en los que dos placas chocan y la placa que tenga la litosfera oceánica, al ser más densa, se introduce debajo de la otra, incorporándose a la astenosfera. Este fenómeno en el que se destruye la litosfera oceánica se denomina subducción y puede suceder de tres maneras diferentes. En el caso de que choquen dos placas con litosfera oceánica, una de las dos subduce, introduciéndose bajo la otra. En la zona donde se produce la subducción, la placa se dobla y el fondo oceánico se hace más profundo. Es una fosa oceánica, como la fosa de las Marianas, que alcanza unos 11 kilómetros de profundidad. Como hemos comentado, la fricción entre las dos placas que chocan libera mucho calor, fundiéndose los materiales y dando lugar a una cámara magmática. Las sucesivas erupciones hacen crecer volcanes desde el fondo del mar, y cuando estos volcanes hayan crecido lo suficiente, originarán un archipiélago de islas volcánicas, como Japón. Por último, como consecuencia de que la placa se dobla y de la resistencia de la astenosfera a que la litosfera penetre en ella, se producen terremotos de foco cada vez más profundos. En el caso de que choquen una placa con litosfera oceánica y otra con litosfera continental, la placa oceánica subduce al ser más densa, introduciéndose bajo la continental. En la zona donde se produce la subducción, la placa se dobla y origina una fosa oceánica. Por otra parte, la fricción entre las dos placas que chocan libera mucho calor, fundiendo los materiales y dando lugar a una cámara magmática a partir de la cual se formarán volcanes. Pero en este caso, en la zona de costa se acumulan grandes cantidades de sedimentos y, como consecuencia del choque entre las placas, estos sedimentos se pliegan, se fracturan y ascienden por encima del nivel del mar, dando lugar a una cadena montañosa paralela a la costa. Es lo que se denomina orógeno pericontinental, como los Andes. Por último, como consecuencia de que la placa se dobla y de la resistencia de la astenosfera a que en ella penetre la litosfera, se producen terremotos de foco cada vez más profundo. Por último, en el caso de que choquen dos placas con litosfera continental, ninguna de las dos puede subducir debajo de la otra, por lo que tras el choque las dos placas se sueldan. Antes del choque de los dos continentes, el calor y el plegamiento de los sedimentos habían originado cámaras magmáticas y cordilleras, pero tras el choque continental ya no se producen volcanes. En este caso, los sedimentos se pliegan, se fracturan y ascienden, dando lugar a una cadena montañosa entre los dos continentes que se han soldado, en lo que se denomina orógeno intercontinental, como el Himalaya, los Alpes o los Pirineos. Por último, un choque tan brutal origina una gran cantidad de fallas activas que producen terremotos en la zona de sutura. Por otra parte, en el interior de algunas placas también pueden producirse fenómenos como el vulcanismo asociado a los puntos calientes, que son zonas muy calientes del manto, las cuales generan una cámara magmática por debajo de la placa litosférica que se mueve sobre el punto caliente. Las sucesivas erupciones hacen crecer volcanes que dan lugar a islas volcánicas, pero el movimiento de la placa aleja a estas islas de la cámara magmática que hay sobre el punto caliente, por lo que estas islas se apagan, al tiempo que se genera un nuevo volcán, y con él una nueva isla, dando lugar a un reguero de islas volcánicas como es el archipiélago de Hawái. Vamos a concluir resumiendo los postulados de la tectónica de placas. En primer lugar, la litosfera está fragmentada en placas que encajan entre sí como si fueran piezas de un puzzle. En segundo lugar, las placas se mueven e interaccionan entre sí,
lo que origina una gran actividad geológica. En tercer lugar, los bordes o límites de estas placas presentan una gran actividad geológica, volcánica, sísmica y de formación de cordilleras. Y por último, la litosfera oceánica se crea en las dorsales y se destruye en las fosas oceánicas. Bueno chicos, con esto se completa nuestro repaso a la tectónica de placas. Hemos querido introducir someramente una teoría global capaz de explicar la distribución de los seísmos, de los volcanes y el origen de la orogenia. Te proponemos que repases los acontecimientos que suceden en los límites de placa realizando el proyecto de la construcción de una maqueta de un límite de placa. Hasta pronto.